¿Qué tal? Soy Jesús Conde, vídeo tutorial número 17 del curso de creación de web dinámicas conforme a estándares con Dreamweaver CS3. Ya estamos de lleno dentro de la parte de creación de web dinámicas en la que el uso de PHP es imprescindible. Como ya habrás visto en los últimos videotutoriales, este curso puedes seguirlo a dos niveles. Puedes hacerlo como usuario de Dreamweaver exclusivamente, con lo que necesitarás cierta habilidad para copiar y pegar el código que vayamos incluyendo en el curso y como máximo llevar a cabo pequeños cambios para personalizarlo según lo que quieras conseguir. El otro nivel significa un dominio del lenguaje PHP y puede ser muy útil como apartado práctico para la gente que haya seguido el curso de PHP y MySQL. En cualquiera de los casos es importante entender de modo claro al menos la estructura de los scripts que vayamos utilizando, algo que va a ser imprescindible para poder personalizar y detectar posibles errores. Puede que para gente que no esté habituada a trabajar con código de programación o que quiera simplemente saber cómo dándole a 3 botones crear un sitio web, esta parte del curso se le va a hacer muy densa. Es lo que hay, la programación es así y como ya dije en otras ocasiones, no se puede simplificar lo que es complejo más allá de un determinado punto. Aclarado este tema, y si aún sigues creyendo que este curso es para ti, pues vamos allá. Vamos a seguir modificando y perfeccionando el formulario de email con el que llevamos trabajando varios videotutoriales. Y vamos a ver hoy temas relacionados con la seguridad en los formularios online usando PHP. Porque hace un tiempo apareció un exploit especialmente desagradable y conocido como inyección en la cabecera del mail, email header injection, que apareció aproximadamente en el año 2005 y que sirve para convertir los formularios online en auténticos emisores de spam. Ahora sí con una M. En resumen, lo que hace este exploit es utilizar tu formulario y por lo tanto tu servidor para enviar a partir de él miles de emails con la información que el spammer decida. Un modo simple de poder prevenirlo es buscando los strings que aquí vemos, BBC, Content Type o CC, ya que estas son las cabeceras de mail que el atacante intenta inyectar dentro de nuestro script en un intento para engañarlo y para que envíe el email con las copias que le indique a muchas otras direcciones. Si detectas cualquiera de estos strings en la entrada del usuario, es bastante seguro que hayas detectado un intento de ataque, así que deberíamos bloquear ese mensaje. Puede ser que de este modo bloqueemos, aunque es bastante difícil, pero puede que bloqueemos algún mensaje inocente, pero la ventaja de detener el ataque supera desde luego ese pequeño riesgo, que además eso depende mucho de cada formulario, no solo con un formulario de campos de texto como el que estamos viendo ahora, pero en general estas cabeceras no tienen por qué aparecer en nada de lo que escriba un usuario en nuestro formulario. Por tanto, bloqueando cuando aparezcan es un modo de introducir seguridad y hacer frente a este exploit. Así que vamos a llevar de nuevo a cabo modificaciones en el script que estamos elaborando y vamos a crear un patrón para comprobar determinadas frases específicas, estas frases sospechosas, y pasar la entrada del formulario a una función propia que compruebe, buscando coincidencias entre el patrón que queremos y la entrada, lo que nos envíe el usuario. Esa función va a ser otro de esos snippets a los que hacíamos referencia en el anterior video tutorial y que, por cierto, al final no incluí el que decía en el anterior video tutorial. Irán los dos
esta vez sí que me acuerdo, espero acordarme, irán los 2 snippets junto con el vídeo tutorial, además del resto de las prácticas. De tal modo que para aquellos que vean el curso como una forma de profundizar simplemente en Dreamweaver, pues tendrán que copiarlo y pegarlo y tener esa habilidad también para saber dónde hacerlo de modo correcto. Explicaremos también lo fundamental, aunque en este caso podemos considerar estos snippets también como si fueran esas funciones built-in que ya incluye PHP, aunque sean funciones creadas por nosotros, pero que tampoco es necesario para trabajar en PHP estar analizando cada una de las cosas al mínimo detalle. Resumiendo, lo que vamos a hacer ahora en el script es crear un patrón que nos permita comprobar las frases sospechosas. Lo haremos mediante el uso de expresiones regulares. Posteriormente lo que haremos es pasar la entrada del formulario a una función que crearemos y que compruebe buscando coincidencias entre el patrón que hemos creado y lo que el usuario ha escrito. Y por último, lo que vamos a hacer es, mediante el uso de un valor booleano, verdadero o falso, en caso de que encuentre coincidencias entre las frases sospechosas y lo que escribe el usuario, bloquear el envío del email y, si no es así, pues enviar el email. Las declaraciones condicionales PHP se basan en una comprobación, en un test verdadero falso. Casi en este caso es mejor decir true false, porque recuerda que estamos hablando de valores para el código y no sería la primera vez que, en mi caso, me confundo y en lugar de poner false pongo falso, con lo cual tendríamos error. Un valor booleano puede ser true o puede ser false, no puede ser verdadero o falso. Así que el modo de filtrar frases sospechosas es crear una variable booleana, variable que se convertirá en verdadera siempre que lo que escriba el usuario coincida con el patrón que mediante el uso de una expresión regular vamos a crear. En caso de que no coincida, entonces será falso y el email será enviado. Vamos entonces a escribir el código. Dentro de él crearemos ese patrón que guardaremos en una variable con ese mismo nombre y donde incluiremos estas frases que se utilizan para este tipo de ataque. Con ello crearemos una expresión regular en un formato que se denomina PCRE, que sería traducido expresión regular compatible PER. Vamos allá y vamos a empezar justo con el último de los archivos que iban con el anterior video tutorial, que llevaba el nombre de 16 fórmula servidor 4 PHP. Nos situamos y lo primero que vamos a hacer es crear la expresión regular, el patrón que vamos a utilizar para la comparación. Y para hacerlo vamos a situarnos justo antes de donde procesamos las variables post. Abre aquí algún espacio y es aquí donde vamos a introducir dos variables para empezar. Y vamos a crear dos variables para empezar. La primera de ellas es la que nos va a permitir, mediante ese valor booleano, alternar entre true o false. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la variable sospechoso y de entrada vamos a poner falso, dando por supuesto que va a estar bien. Así que asumimos de entrada que no hay nada sospechoso y por tanto hacemos esta variable que vamos a crear sospechoso igual a false. Veremos después cómo modificarlo para que pase a true y en ese momento será cuando impida el envío del email. Y en segundo lugar, como decíamos, vamos a crear otra variable en la que vamos a guardar esa expresión regular, el patrón de comparación. Patrón que aquí vemos, lo guardamos en la variable y como decíamos está en el formato llamado PCRE, expresión regular compatible con PER. Como vemos este patrón de búsqueda está rodeado por un par de barras inclinadas hacia delante y la
y después de esta barra convierte el patrón en case insensitive. Significa que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que si aparece cualquiera de lo que aquí se ponen como los patrones a buscar, los tres que decíamos, aparezcan en minúsculas o mayúsculas, lo considerará en cualquiera de los casos como que coincide con lo que aquí se escribe. Con esto ahora ya contamos con patrón para poder filtrar cualquiera de las entradas del usuario que nos lleguen a través del array post que estamos utilizando. Hasta ahora, tal como tenemos el formulario en el cual recibimos información de tres campos de texto, de dos campos de texto y un área de texto, los elementos que forman el array post contienen solo strings al ser campos de texto. Sin embargo, los elementos de formulario de elección múltiple, como pueden ser las cajas de chequeo, devuelven a su vez un array de resultados y necesitamos, por tanto, excavar dentro de los subarrays que hay dentro del array y buscar en todo, a lo largo de todo el array y los subarrays, los contenidos de cada uno de esos elementos por separado y buscar coincidencias. Lo que vamos a hacer usando otro de los snippets que irá junto con el video tutorial, igual que del anterior que no puse. Así que haz un espacio justo debajo de donde pusimos, ahora donde creamos estas dos variables, y utiliza este snippet, filtrar patrón sospechoso. Recuerda que haciendo doble clic ya aparecería, o si no también puedes arrastrarlo y soltarlo en el sitio donde quieres que aparezca. Aquí tenemos este código. Que es el snippet. No vamos ahora a entrar en explicar en detalle, considéralo como una función built-in personalizada, personal, pero sí decir que lo que vamos a tener que hacer es llamar a esta función es sospechoso, y a la que habrá que pasarle tres argumentos, uno de los cuales va a ser el contenido del array post, el otro va a ser el patrón que hemos creado de comparación y el tercero será el resultado del valor booleano verdadero o falso. A través de un loop for each que se ejecutará mediante un condicional if, si la variable val, que recuerda que es donde vamos a tener el resultado de post, si es un array, mediante el uso de la función isArray de la que ya hablamos. Si es así, mediante un loop for each se llevará a cabo a lo largo de todo el array una comparación entre su contenido y el patrón que creamos, buscando en cada momento si existe coincidencia con alguno de esos valores sospechosos. Esa comparación se llevará a cabo a lo largo de todo el array y los posibles subarrays que contenga, y en caso de que se encuentre alguna coincidencia, entonces se cambiará la variable sospechoso de false a true. Con esto tenemos creada la función que necesitamos. Ahora, desde luego, lo que tenemos que hacer es llamar a la función, pasándole esos argumentos de los cuales tendremos que pasarle aquí como val el array post que hemos recibido del formulario. Así que lo hacemos, una línea para comprobar el array post y todos los arrays buscando contenido sospechoso, y hacemos una llamada a la función que acabamos de crear aquí. Ahí tenemos la llamada, en la cual, como decíamos, utilizamos ese post. Por tanto, con lo que llevamos escrito hasta aquí, en caso de que coincida algo de lo que se ha escrito en el formulario y que tenemos en el array post con el patrón, la expresión regular que hemos creado, entonces sospechoso pasa a ser true. Ahora, por tanto, aquí cuando vamos a procesar las variables post, tenemos que vamos a crear un condicional if else
ya que si es else, entonces sí, sigue procesándose igual que ahora, pero si es if, por lo tanto el if si sospechoso es true, que es el cambio que hay aquí, entonces lo que tenemos que hacer es configurar enviar email como falso para que nos envíe, y también tenemos que eliminar la variable perdido, que recuerda que es el array donde se guarda aquello que los campos que nos habían cubierto, y eso lo hacemos para que el mensaje que va a aparecer no sea el mensaje indicando que falta algún campo por cubrir. Así que justo antes donde pone en la anterior versión procesar las variables post, vamos aquí a incluir un if else. Lo ponemos y ahora lo explicamos un poco más, aunque era lo que acabamos de decir. Un primer if en el que compruebe si sospechoso, por tanto esto tiene que ser verdadero. Entonces enviar mail false, con lo cual el email no será enviado, y eliminamos el array perdido. En caso de que no sea así, else, entonces se lleva a cabo el mismo proceso que veíamos antes. Simplemente ahora ten en cuenta aquí que aquí abrimos un else, por tanto aquí tenemos que poner una llave más de cierre para que el código quede de modo correcto, perdón. Ahora sí que ya lo escribió. Recuerda cerrar esa llave, si no tendríamos error. Justo en el que comentábamos por dejar una llave que no esté emparejada. Tenemos que llevar a cabo una nueva modificación en esta parte, ya que ahora si se detecta algún tipo de contenido sospechoso no queremos que el código siga construyéndose y que tampoco se envíe el email. Así que en esta condición tenemos que modificarla en el if para que tampoco lo lleve a cabo si existe sospechoso. Así que modificamos esta parte y vamos a incluir, como aquí lo vemos, si no existe sospechoso, por tanto sospechoso es false, lo cambio a verdadero, y la otra parte como era antes, y si el array perdido está vacío, entonces cuando sí se puede construir el mensaje y enviarlo. Así que aquí una nueva modificación. Con esto tenemos ya modificado el código. Con lo que pusimos aquí antes, que en el caso de que sospechoso sea verdadero, lo que hacíamos era configurar enviar email como false, con lo que nos envía, y eliminábamos el array perdido. Esto decíamos que era porque ahora, en caso de que se detecte algún patrón que sea sospechoso, entonces lo que va a hacer es enviar el otro mensaje. Recuerda que simplemente dirá que ha habido un problema en el servidor. Es mejor que sea así, simplemente para no estar diciendo si estamos siendo atacados o no, y también, muy importante, para no decirle a un usuario que no lo ha hecho, simplemente que coincida por otra razón, estar diciendo que está atacando. Así que mejor no poner un mensaje en concreto para eso, sino simplemente que se ha producido un error. Así que en la parte de los errores lo dejamos exactamente igual, y al haber eliminado perdido, pues entonces lo que aparecerá será, ya recuerda que lo vimos, el otro mensaje en el que se le indica pues que ha habido un error en la conexión con el servidor, que tenemos aquí en esta parte. Este será el que se muestre. Resumiendo, recuerda por tanto que podemos utilizar esta función es sospechoso con cualquier array y con cualquier patrón que creemos, pero siempre vamos a tener que pasarle tres argumentos. Un argumento, el primero, en el cual se le va a indicar el array que queremos filtrar y por tanto con el que vamos a comparar con el patrón, y llevará a cabo esa comparación tanto en el array como en los posibles subarrays que incluye. El segundo argumento necesario es la expresión regular, que es donde se va a encontrar el patrón o los patrones por los que queremos buscar y comparar. Hay dos tipos de expresión regular, la compatible per, que es la que estamos usando, y otra que se denomina POXIS. En este caso, esta función funciona solo con expresiones regulares compatibles con per. Y en tercer lugar necesitamos una variable booleana que de entrada tiene que estar configurada como false
y que en caso de que el patrón encuentre alguna coincidencia en el array, entonces tiene que cambiar a true. Con esto tenemos nuestra nueva versión del código. Código que puedes comparar con el que irá junto con el video tutorial con el nombre de formulario servidor 1 PHP. Si cargamos en el navegador esta nueva versión y escribimos datos cualquiera, pero si ponemos alguno de esos textos que pusimos en la expresión regular, por ejemplo, si recuerdo uno de ellos era bcc : el resto está correcto, pero esto va a encontrar que coincide con el patrón, enviamos y como vemos nos da un error, lo siento, ha habido un problema enviando tu mensaje. Un mensaje totalmente neutro que mejor que indicar pues que se hace en este caso pues porque se considera que puede ser un intento de ataque. Sin embargo, si cubrimos con cualquier otro tipo de datos, observa que en este caso lo tiene que enviar de modo correcto, ya que seguirá sospechoso como falso, inmediatamente se envía y aparece el mensaje de que se ha enviado de modo correcto. Como decía, junto con el vídeo tutorial irán los snippets. Vamos a enviar algunos que usaremos a lo largo del curso. Tienes que copiar y pegar la carpeta o los snippets que van dentro. En esta ruta que aquí ves, esto es donde lo tengo yo, muy similar será donde lo tienes instalado, o cambias según donde lo hayas instalado. No es dentro de la instalación, allí se encuentran los snippets que instala por defecto, pero los que creamos nosotros, como es este caso, estas carpetas, están en esta otra, en este otro directorio, dentro de documentos and settings, y aquí como ves en vez de CS3 llama Dreamweaver 9, configuración, snippets, sino también usando el buscador pon snippets y ya debería aparecerte, pero recuerda, no confundas donde están los que instala el propio Dreamweaver de aquellos que vamos creando nosotros que no están en el mismo sitio. Será esta carpeta, dentro están los archivos de extensión CSN, que son los que tienes que copiar y desde allí ya simplemente arrastrarlos y colocarlos. Seguimos y vamos a ver ahora cómo podemos añadir de modo seguro la dirección del usuario en la cabecera del email. Decíamos en videotutoriales anteriores, ya cuando estábamos elaborando el formulario, que la función mail de PHP puede tener hasta 5 argumentos, los dos últimos opcionales. Hasta ahora hemos estado trabajando solo con los 3 primeros. Vamos a ver ahora cómo utilizar los otros 2. Porque este cuarto argumento añade una de las características más útiles de la función mail, la habilidad para añadir cabeceras mail extra. Tiene distintos usos. Uno de los más comunes es esta cabecera extra, utilizarla para añadir la dirección de email del remitente utilizando un header que se denomina reply to. De este modo nos habilita para poder contestar a la dirección desde la cual llega el email simplemente pulsando sobre el botón responder o reply y ya inmediatamente aparecerá la dirección email de envío sin que tengamos que escribirla. Es muy conveniente, pero también provee con una puerta abierta para los ataques que suelen hacerse a través de estas cabeceras. Sin embargo, al haber creado antes la función es sospechoso, podemos bloquear este tipo de ataques y usar de modo seguro este cuarto argumento de la función mail.
La cabecera más importante que vamos a añadir es la cabecera from, que permite indicar desde dónde se está enviando el email. Con eso nos identificamos y no tenemos el problema de que aparezca como envío, pues no, suele aparecer, por ejemplo, en algunos servidores nobody, y el nombre del servidor desde el que se envía. Así que añadimos esta cabecera from, con lo cual no solo identificamos nuestro email, sino que en muchos casos nos va a garantizar que no sea considerado como email no deseado por parte del servidor que lo reciba. Puedes ver una lista completa de cabeceras mail en la dirección que aquí vemos. Esta es la lista. Pero de las más útiles, aparte de las que ya comentábamos, reply to o from, están también de las que ya hablamos, BCC y CC, que permiten reenviar el email a otras direcciones y que es el utilizado a veces para el ataque del que comentábamos, pero que contando ya con la función, como hicimos antes, nos aseguramos de que no va a ocurrir, así que podemos usarlas también. Vamos entonces a elaborar el código, vamos a reelaborarlo para introducir cabeceras mail. Para empezar, decir que igual que pasaba con el cuerpo del mensaje del email, la cabecera tiene que ser pasada a la función como un único string. Así que de nuevo tendremos que utilizar el retorno de carro y el carácter de nueva línea para formatearlo, para darle un formateo que sea adecuado. Veamos primero en un ejemplo hipotético cómo podríamos añadir cabeceras. Por ejemplo, digamos que queremos enviar copias de un mensaje que vayan a otros departamentos, por tanto otras direcciones email, mediante el uso de CC, esa cabecera. Y queremos también enviarlo a otro departamento, a otra dirección email, pero sin que aparezca que sea oculto, para lo cual tenemos que usar entonces BCC. El modo de escribirlo, recuerda que tiene que ser en un único string, sería como vemos aquí en pantalla. Para formatearlo, siendo un único string, utilizamos tanto el retorno de carro como el carácter de nueva línea. Eso lo hacemos en cada uno de ellos, con lo cual nos aseguramos que tendremos cada una de las direcciones en una línea distinta. Hecho esto, modificamos también la función con la cual enviamos el email, enviar mail, y le añadimos el cuarto argumento en el que le pasamos cabeceras, que es un único string, como ya sabemos, guardado en la variable mediante la concatenación. Vemos, por tanto, un ejemplo práctico del uso de cabeceras como from, cc, bcc. Por ejemplo, también, como decíamos, podemos indicar el idioma por defecto. El email se va a codificar como ISO, pero podemos cambiarlo a UTF-8. Bueno, voy a guardar aquí. Mediante el uso de content type, sería el modo de poder codificar en UTF-8. En caso de utilizarlo, solo recordar que la página web en la que el formulario vaya embebido tiene que utilizar el mismo tipo de codificación que, como ya sabes, va dentro del tag meta en la cabecera, en el header. Vamos entonces a añadir cabeceras al email y automatizar la dirección de réplica. Para ello usaremos la cabecera reply to y la cabecera from. Gracias a la función es sospechoso que hemos creado, nos asegura que las entradas del usuario serán correctas. Pero es una buena idea llevar a cabo un chequeo más riguroso con lo que se escriba en el email, que es lo primero que vamos a hacer. De momento el array obligatorio no incluye el email y vamos a dejarlo así. Vamos a llevar a cabo este proceso de control del email fuera del array post. Lo que vamos a hacer es crear un condicional que compruebe que el campo de email no esté vacío, y si es así, si no está vacío, por lo tanto el usuario ha escrito algo, que lo compare con una expresión regular dentro de la cual incluiremos todos esos caracteres sospechosos que no queremos que aparezcan en el email.
Para colocarlo vamos a situarnos justo donde terminamos de procesar el array post, que es exactamente aquí. Vamos a crear un espacio y vamos por tanto a incluir la parte que va a comprobar el contenido del campo email. Por tanto, en primer lugar vamos a crear un condicional que compruebe que ese campo no está vacío. Por tanto, lo hacemos con el uso de empty, pero con la exclamación negativa delante. Por lo tanto, si email no está vacío, entonces es cuando se ejecutará. Vamos a cerrar las llaves porque ahora dentro del condicional lo que vamos a incluir es una expresión regular que irá junto con uno de los snippets. Así que vamos a los snippets y vamos a arrastrar el de nombre comprobar email PCRE, recuerda doble clic o arrastrar donde tengas el cursor, en este caso con doble clic también, y observa como ya nos aparece aquí la expresión regular a comprobar. Y a continuación vamos a escribir el código para que se lleve a cabo la comparación entre esta expresión regular y lo que contenga el campo del email. Y si hay coincidencias, pues entonces que se rechace el envío. Para ello vamos a usar la función preg_match, una función que toma dos argumentos. Una expresión regular conforme a Perl, que es la que hemos creado aquí, y un string. Y lo que lleva a cabo es una comparación entre los dos. Diseñar una expresión regular que reconozca una dirección mail válida es notoriamente más complicado, así que en su lugar lo que hacemos es usar check en mail como una aproximación negativa. Lo que vemos aquí, poniendo el símbolo, el operador negativo delante de la función, y por lo tanto solo nos dará que el condicional sea cierto si no coinciden el email y la expresión regular. Si los caracteres de la expresión regular no coinciden con el string, entonces es cuando queremos que el email no se envíe. Y para ello lo que haremos es convertir la variable sospechoso en verdadero y enviar email en falso. Con eso nos enviará el email y tendremos un mensaje neutral, tendrá el usuario un mensaje neutral de que no se ha podido enviar el email. Y ahora podemos eliminar el array perdido, con lo cual se borrará la información que estaba incluida en los formularios. Aquí el problema con esto es que puede ser que si el usuario simplemente se ha confundido al escribir, se le devolverá el formulario totalmente vacío, con lo cual tendrá que volver a escribir. Lo que pasa es que tal como está configurado no debería aparecer ningún otro carácter en el email, por lo tanto mejor ponerlo, y por lo menos también sirve pues para que no vuelva otra vez con esa información al formulario. Así que si quieres que la información siga, pues no ponemos esta parte. Si queremos que se borre la información al devolver el formulario, mediante un set eliminamos el array perdido, el contenido por tanto. Incluimos entonces un set perdido y cerramos el condicional, con lo cual ya tenemos esta parte que compara el campo email con una expresión regular. Pues ahora con este reforzamiento de la seguridad es cuando ya podemos incluir las cabeceras dentro de la función enviar mail, dentro de la parte del código que envía el email. Y para empezar vamos a crear las cabeceras. Recuerda que tiene que ser un único string, pongamos las cabeceras que pongamos. Vamos a situarnos justo encima de enviar mail. Y vamos a incluir aquí las cabeceras adicionales. Para hacerlo vamos a crear una variable a la que llamamos, por ejemplo, cabeceras. Y para empezar vamos a añadir la cabecera from. El modo en el que escribimos la dirección email es uno de los modos que ya dijimos que podían escribirse, con un nombre para que aparezca y después entre los paréntesis angulares la dirección.
Vamos, por ejemplo, a añadir una nueva cabecera que permita que este email, cuando se envíe a dos direcciones email en lugar de a una solo. Para ello, como decíamos, hay que usar la cabecera CC. Y ahora, recuerda, para concatenarlo utilizamos el operador de concatenación, el punto igual, con lo cual los mantenemos dentro de la misma línea. Con esto tendríamos el problema de que nos aparecerían seguidos. Entonces, para que esto no ocurra, añadimos aquí al final un salto de carro y un carácter de nueva línea, con lo cual ya los tenemos separados. Y vamos a añadir una tercera cabecera que vamos a utilizar reply to para indicar a qué email contestar. Y vamos a hacerlo de nuevo poniendo un condicional para, si el campo de email no aparece vacío, que use la información que se encuentra en email, que por tanto está en la variable email. Lo hacemos. Si el campo email no está vacío, entonces reply to email. Y ahora añadimos a la función enviar mail como cuarto argumento cabeceras hay un quinto argumento que solo es necesario si lo exige el servidor que estemos utilizando, que sería indicar la dirección email desde la cual vamos a enviarlo. Solo en ese caso sería necesario ponerlo y no suele ser obligatorio. Con esto ya podemos salvar esta nueva versión del código, y cuando lo enviemos tiene que enviarlo a dos direcciones email, y cuando pulsemos en el botón replicar tiene que aparecer ya la dirección email a la cual se va a contestar. Junto con el video tutorial irán diferentes variantes. Por ejemplo, si quieres estar seguro que cuando pulses en responder vaya a la dirección que esté escrita en el email, dependiendo de cómo esté configurado el servidor, puede ser necesario no utilizar from, porque from es por defecto el primero que usa, el primero que va a contestar. Por tanto, en caso de que no te funcione con from, deja simplemente como cabeceras reply to email. Y en este caso sí, la dirección de email que entre, que escriba el usuario, será aquella a la cual ya aparezca que se le conteste, que se responda ya directamente escrito en para cuando pulsamos para enviarle el email. Prueba con las distintas cabeceras. Igual con todo, recuerda que en escritura de código es muy importante estar haciendo pruebas, viendo lo que ocurre cuando modificamos algo. Es la mejor forma de aprender. Vamos teniendo cada vez un script más completo, complejo, pero espero que también vaya quedando claro. Con esto, con lo que llevamos visto, ya tenemos la base necesaria para procesar las entradas de texto del usuario que vaya incluyendo en el formulario, y también cómo enviarlas a través del correo. Vamos ahora a ver cómo hacerlo con los otros elementos de formulario. Sus fundamentos son exactamente los mismos. El atributo name es usado como la key, la clave en el array post. Pero también, como ya sabemos, lo vimos cuando creamos el formulario, las cajas de chequeo y las listas de elección múltiple no van a aparecer en ese array post si no se selecciona ninguno de los valores que contienen. Así que tendremos que hacer alguna cosa un poco diferente. Vamos entonces a ver cómo manejar cada uno de los otros elementos de formulario, que tanto va a servir ahora para entenderlo como para poder volver en cualquier momento. Cuando quieras configurarlo en cualquier formulario y haya algún problema, desde aquí podrá verse cómo hacerse. Empecemos viendo cómo hacerlo con las cajas de chequeo, esta parte que tenemos del formulario. Cuando creamos en el formulario las cajas de chequeo, vimos que todos los valores que iba a marcar el usuario se guardaban en un subarray del array post,
que creábamos, en este caso con el nombre de curso. Sin embargo, este subarray no se crea si se dejan sin marcar todas las cajas, así que vamos a tener que usar la función, de nuevo la función iset, para comprobar que realmente existe ese subarray antes de procesarlo. Empecemos con la modificación del código, y lo primero es añadir el nombre de la caja de chequeo dentro del array esperado. Por lo tanto, ponemos aquí una coma y añadimos el nombre, que en este caso es curso, como veíamos hace un momento, así que lo añadimos. Y del mismo modo que lo añadimos en esperado, si quisiéramos que fuera un campo que obligatoriamente había que cubrir, podríamos añadirlo aquí también en obligatorio, simplemente del mismo modo, coma y el nombre del elemento. Observa que en el formulario curso va seguido por unos corchetes. Estos corchetes lo que hacen es decirle al array post que almacene todos los valores marcados en un subarray que se llamará ese post curso, y que nos permite por tanto acceder a todos los valores, que puede ser más de uno. Sin embargo, ahora en lo que hemos hecho, añadimos solo el nombre del elemento sin los corchetes dentro del array esperado. Lo mismo si lo hiciéramos en obligatorio, también sin los corchetes. Si le incluyéramos los corchetes aquí, lo que haríamos es situar el subarray un nivel por debajo del que queremos, así que tendríamos error. Aquí no tiene que llevar corchetes, como vemos. Por tanto, puede que el array de la caja de chequeo no se cree nunca, que es lo que ocurre si no se marca ninguna de las cajas, si el usuario no marca ninguna caja. Por tanto, necesitamos configurar un valor por defecto que aparezca en caso de que no marque ninguna caja de chequeo, y que tenemos que situarlo antes de que se construya el mensaje. Vamos a abrir aquí algo de espacio y vamos a crear esta línea de código utilizando el operador condicional. El operador condicional lo que nos permite es reducir el código que tenemos que escribir. Es que podemos escribir un condicional en una línea. Para dudas sobre su sintaxis, sobre el funcionamiento, te remito de nuevo al curso de PHP. Aquí vemos el código con el operador condicional, que lo que hace es comprobar mediante el uso de iset si la variable curso existe. Por lo tanto, ha tenido que marcar algo el usuario. Si no es así, entonces lo que hace es crear curso, y el contenido va a ser, aquí vemos un string, nada seleccionado, pero este string va a aparecer como un array. Tiene que ser obligatoriamente un array, aunque lleve solamente un string, que será por tanto lo que aparezca en caso de que no marque nada. Es necesario que sea un array porque ahora en el siguiente paso lo que espera el script es un array, así que si no se crea porque el usuario ha marcado, lo creamos nosotros y ponemos un mensaje simplemente indicando que no se ha seleccionado nada, por ejemplo. Veamos ahora cómo hacer para extraer los valores que tenga el array curso, que son por tanto los que ha marcado el usuario en la caja de chequeo, y cómo podemos hacer que se muestren en nuestro mensaje. Vamos por tanto ahora a modificar la parte donde lo que hacemos aquí es construir el mensaje que se va a enviar por email. Y vamos a hacerlo usando una función que tiene un nombre de lo más curioso, implosión, pero que lo que hace esa función es unir los elementos de un array. Y es una función que toma dos argumentos. Uno es un string en el que indicaremos el separador entre esos elementos que vamos a unir, y otro es el array que queremos unir sus elementos. Vamos a ponerlo, y aquí vemos, esta será la parte que aparezca escrito como string, y ahora usamos la función include y vamos a utilizar la coma para separar, y el array que queremos que una los elementos que lo formen, curso. Por lo tanto, esto lo que hará es crearnos una nueva línea en el mensaje en la que se indiquen los elementos del array curso separados por comas.
Comprueba que los anteriores partes que vamos a ir concatenando en el mensaje, añadirle, si no lo tuviera, los dos caracteres de salto línea para que aparezcan separados las distintas líneas en este único string que estamos creando. Y ahora nos queda por añadir el código en cada una de las cajas de chequeo, que son 5, y es un trozo de código. Por tanto, de nuevo, es lo que explica por qué el código se va ampliando tanto. Ya lo decíamos cuando empezamos. Pero también, como veremos, entre cada una de las cajas de chequeo va a haber una pequeña diferencia, por lo tanto, se puede hacer de modo rápido. Lo primero es colocar el código justo donde tiene que ir. Vamos a situarnos primero en el código si tienes algún problema, algo así. Aquí ahora ya sabemos que estamos dentro del apartado de las cajas de chequeo. Pues el código tiene que ir dentro del tag input, así que al final del tag, después de value, y por tanto dejando la etiqueta de cierre fuera, vamos a abrir aquí un espacio, y aquí es donde vamos a tener que ir escribiendo el código. Vamos a incluir las etiquetas PHP de apertura y cierre, y ahora solo en el primero de las cajas de chequeo tenemos que poner una línea adicional que es de nuevo un condicional mediante el uso del operador condicional. Aquí lo vemos que lo que hace es comprobar si existe postcurso, por lo tanto si el usuario ha marcado alguna de las cajas de chequeo. Si es así, lo configura correcto como verdadero. Y a continuación el código que va a ser muy similar para las 5 cajas de chequeo y que va mediante un condicional comprobar 3 condiciones. Vamos primero a poner el código, aquí lo tenemos, y que va a comprobar 3 cosas. La primera, que exista la variable correcto. En segundo lugar, que exista el array perdido. Y en tercer lugar, comprueba si dentro del subarray postcurso se encuentra un key, un valor de curso flash, que es el que tiene el valor que le dimos, el nombre, a esta caja de chequeo en concreto. Si es así, si se cumplen los 3, entonces hará comprobado igual a comprobado, que es indicar, sepase que está marcada esta caja de chequeo. Pues aunque parece un código un poco difícil de escribir, ahora simplemente lo que tenemos que hacer en las otras cajas de chequeo es pegarlo, copiarlo y pegarlo, y simplemente modificar aquí lo que aparece como el primero de los argumentos en la función inArray, y cambiamos el valor que aparezca aquí por el que tiene aquí como value, como vemos aquí justo es curso flash, y ahora nosotros simplemente tenemos que ir poniendo el valor que aparezca en cada uno de ellos. Siempre en el mismo sitio, creamos aquí un espacio, y copiamos y pegamos. Recuerda, no el primero, el condicional no es necesario, el if es el que tenemos que pegar en cada uno de ellos. Lo situamos dentro del tag input y simplemente cambiamos aquí donde pone curso flash por, en este caso es curso roar. Con esto ya está, y tenemos que hacer lo mismo con los otros 3. Lo vemos con el tercero y yo creo que ya con eso llega, creo que queda claro. Recuerda siempre poner justo minúsculas y mayúsculas por si acaso. Y aquí ya lo tenemos con todos, Roar, Smart, y con todos los que teníamos en las cajas de chequeo ya cubierto. Y tenemos ya creada el procesamiento para la caja de chequeo. Si ahora guardamos y lo probamos en el servidor, aquí tenemos el formulario. Vamos a poner este cualquiera. Y ahora ya también nos procesa esta caja de chequeo. Vamos a marcar, por ejemplo, este y este. Y ahora, al pulsar, nos lo envía. Y ahora en un momento veremos el email en el cual ya también tendremos indicado las cajas de chequeo estaban aquí marcadas. No estaría nada mal que intentes pues hacer algunas de las cosas que comentábamos. Aquí ya está, que acaba de llegar el email que acabamos de enviar,
indicar, por ejemplo, modificar para que sea obligatorio también marcar alguna caja de chequeo, y también para que aparezca aquí un mensaje en caso de que no se marque. Ya tienes que saber cómo hacerlo, una buena práctica. Recuerda la importancia de practicar siempre. Aquí vemos el email, y como aparte del nombre, el email y el comentario, ahora también aparecen los cursos que marcamos, en este caso Flash y Poser, los dos que habíamos marcado. En este caso es el archivo que irá con el nombre de 17, el formulario servidor 4, irán varios, cada uno con estas modificaciones que vamos haciendo. Vamos a seguir haciendo ahora lo mismo con el menú desplegable que tenemos aquí, y que aquí vemos en la parte del código. Recuerda que se trata de un elemento de formulario que se crea con el tag select y que le permite al usuario seleccionar una opción entre varias que van siempre entre los tag option, como aquí vemos. Siempre tiene que estar seleccionado alguno de estos ítems, aunque sea, como es en este caso, solo para indicarle al usuario que tiene que marcar uno. Si configuramos esta primera opción como 0, tiene una ventaja, ya que la función empty, que recuerda que es la que usamos para comprobar los campos obligatorios, devuelve verdadero, aunque el valor que tenga sea 0, tanto como número como con un string. Así que, aunque aquí ahora no lo vamos a hacer como obligatorio, vamos a poner aquí el valor de 0, porque con eso nos garantiza que, aunque si lo hacemos obligatorio, va a funcionar igual. El nombre que le dimos a este elemento de formulario es visitas, así que de nuevo vamos a empezar el proceso de modificación, y lo primero que tenemos que hacer es añadirlo dentro del array esperado, porque va a ser otro de los que esperemos recibir para procesar. Recuerda, también tiene que estar el que añadimos antes, y ahora ponemos otra coma y aquí incluimos visitas. Lo mismo tendríamos que hacer si quisiéramos hacerlo obligatorio. Tendríamos que añadirlo aquí dentro del array obligatorio, y posteriormente también añadir en su tag el string para que aparezca el mensaje, como ya hicimos en los otros casos, en estos dos. Y ahora tenemos que añadirlo en la parte donde creamos el mensaje, una parte más del string. Aquí tenemos que añadirlo, pero antes recuerda incluir los saltos de línea para que no aparezca junto. En este caso tenemos que ponerlo entre comillas, y desde luego el operador de concatenación aquí. Y ahora, al ser un único elemento, podemos hacerlo como en los otros casos, simplemente poniendo visitas con el valor que tenga la variable visitas. Vamos a colocarlo, ahí lo vemos. Y ahora, de nuevo, nos queda por modificar, por incluir código PHP dentro del propio elemento de formulario. Vamos en este caso a configurarlo poniéndolo también como obligatorio este campo. Hay que marcar algo, por lo tanto, incluimos aquí también visitas. Y a continuación incluimos dentro de la etiqueta de visitas, como ya hicimos en otros casos. Vamos a incluir aquí el mensaje. Vamos a abrir un poco de espacio para que se vea más claro. Y situamos aquí, como vemos, un condicional de nuevo, en el que comprueba que exista perdido, por tanto se creó, y en el array perdido exista visitas, que es lo que queremos. Si es así, entonces resulta que no se escribió nada, y por eso se añadió dentro del array perdido, como ya sabemos de la elaboración, y por tanto aparecerá el mensaje de que seleccione un valor. Y aquí en este, para que esto no nos dé una confusión, aquí lo que hacemos es marcar como el valor para este primero de 0, y quitamos la parte de que se haya el que aparezca como seleccionado. Así que lo dejamos de este modo, con valor de 0, y selecciona 1. Podemos hacerlo para que se sepa que este no es para elegir. Pues por ejemplo, simplemente poniéndole unas líneas antes y después.
Y ahora tenemos que ir incluyendo el código para cada una de los tag option dentro del propio tag. Por lo tanto, antes de el tag de cierre, y vamos incluyendo el código. Este primero es el que no hay que seleccionar, por lo tanto, si no existe el array post, con lo cual aquí no se haya marcado, o post visitas igual a 0, que es el valor que le damos, entonces este tiene que ser el seleccionado. Ahora con los otros, que sí que tienen valor, es algo distinto. Para el resto, de nuevo también con un condicional, lo vemos. Y el condicional lo que hace es comprobar que exista el array perdido y que en el subarray post visitas esté seleccionado el valor nunca. Por tanto, la key sea nunca, que es el valor que tiene aquí. Si es así, entonces cuando se selecciona este valor. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo con el resto, simplemente cambiando aquí nunca por el value que tenga cada uno de los tags, varias, bastantes y diario. Así que el mejor modo, simplemente cópialo y ahora sitúate bien. Esto de nuevo es el ir cogiendo habilidad. Recuerda que tiene que ser dentro del tag option, por tanto antes de cerrarlo. Y ahora simplemente pegamos y sustituimos aquí nunca por este que es varias en este caso. Pues con esto ya está. Hacemos exactamente lo mismo con los otros dos. Y ya tenemos completado el procesamiento para este otro elemento de formulario. Volvemos de nuevo a abrirlo en el navegador, ponemos cualquier dato. Y si ahora aquí no seleccionamos ninguno, recuerda que entonces tiene que aparecernos el mensaje de error, porque lo pusimos como campo obligatorio. Así que lo enviamos. Y observa cómo aparece el error y cómo aparece aquí. También observa cómo siguen apareciendo los tres que en nombre, en email y en comentario, porque así indicamos. Pero sin embargo, observa cómo los que marcamos aquí no aparecen. Tienen que aparecer, por tanto, es también otra actividad que vendría bien que hicieras, que hagas que no se pierdan, siguiendo el mismo proceso que hicimos aquí. Es de nuevo una práctica que te vendrá muy bien. Aquí lo único que tenemos que hacer ahora, por tanto, es marcar. Y aquí, seleccionar. Y ahora sí, lo enviamos. Y ahora sí lo ha enviado correctamente. Y lo veremos ahora en el email, como aparecerán también lo que marcamos aquí. Aquí tenemos el email y además de los campos de texto ya nos aparece también el de la caja de chequeo y ahora también el de la lista desplegable, visitas y lo que seleccionamos, en este caso varias. Repito una vez más, recuerda siempre poner minúsculas y mayúsculas según aparece en el código, si no puedes tener error. Las listas de elección múltiple son similares a las cajas de chequeo, ya que nos permiten al usuario que elija bien ninguno o varios ítems. Por tanto, el resultado tiene que almacenarse en un array. Si no se selecciona ningún ítem, entonces el array post no va a contener ninguna referencia a esta lista. Así que necesitamos tener en cuenta esto tanto al elaborar el formulario como ahora al procesarlo. El nombre que le hemos dado a la lista es preferencias, así que lo primero es añadirlo dentro de los arrays, en este caso dentro del array esperado, como en los otros casos. Incluimos preferencias. Y ahora, igual que hiciéramos también en el otro caso, al ser de elección múltiple y puede ser que no se haya elegido ninguno, tenemos que tener preparada una respuesta y vamos a poner de nuevo un string, pero que tiene que ser devuelto como un array, similar al que hicimos antes para la caja de chequeo. Y lo hacemos en este caso para preferencias, del mismo modo, y que aparezca también el mensaje nada seleccionado como array. Y lo añadimos también al string del mensaje como un implode, utilizando la misma función para que nos ponga todos los elementos que tenga el array separados por comas, del mismo modo que hicimos. Y ahora sí, recuerda también añadir aquí
los saltos de línea para que aparezcan separados. En este caso sería como está aquí ya. Por ejemplo, haciendo esto ya nos vale. Aquí tenemos el código, de nuevo el tag select y los tags option para cada uno. De nuevo tiene que ser dentro del tag option, por tanto aquí en cada uno de ellos abrimos un espacio y añadimos el código a todos los options que tengamos. Como vemos, muy similar al que creamos con la caja de chequeo. Aquí OK en lugar de correcto da igual, simplemente podemos usar el mecanismo, pero bueno, ahora lo vamos a dejar. Pero observa como en la primera parte de nuevo tenemos un condicional, usando el operador condicional para comprobar que existe el subarray preferencias, por lo tanto se ha marcado alguno. Y si es así, comprueba que exista correcto, por lo tanto nos devuelva true, existe, y posteriormente que exista el array perdido y que esté dentro de preferencias, aparezca como key dice, que es el nombre que aparece aquí. Ahora con el resto simplemente es poner lo mismo, simplemente cambiar dentro de inArray el primero de los argumentos por el value que tenga la opción. Simplemente eso, ya no lo voy a poner sin más. Aquí lo tenemos ya también con el procesado, el nuevo elemento de formulario. Vamos con el último de los elementos, que es el grupo de radiobotones, que solamente podemos elegir un valor. Este video tutorial se va a hacer bastante largo, recuerda que tampoco hay que verlo completo de una sola sentada, pero creo que no tiene mucho sentido dejar ahora la parte que queda, así que vamos a terminar. Si recuerdas, la forma de referirnos al grupo de radiobotones, le dimos a todos el mismo nombre, aunque tengan una distinta ID. Cambiamos name e ID. Vamos entonces a llevar a cabo el proceso, que ya en algunos aspectos casi se convierte en repetitivo. Vamos, para empezar, a añadirlo dentro de esperado, y si quisiéramos también en obligatorio. Vamos a añadirlo en y aquí lo vemos, suscribir. Y ahora también, por si no se elige ningún valor, vamos a indicarlo aquí también. En este caso aquí ya lo tengo. Vamos a acelerar un poco. Va a ser lo mismo, que compruebe si existe suscribir, y si no es así, entonces que aparezca no seleccionado en lugar del valor que tenga si sí que existe. Lo añadimos también en mensaje, haciéndolo de siempre, salto de línea para que aparezca y que aparezca el suscribir. Y ahora en cada uno de los radiobotones, de nuevo dentro del tag input, tenemos que, este es el trozo que vamos a incluir en cada uno de ellos, en los dos. Aquí vemos en uno y aquí es en el otro. Comprueba de nuevo que exista perdido y que en el subarray suscribir del post esté elegido S, que es en caso de que ponga, que marque el radiobotón sí, o N, que es en caso de que marque el radiobotón no. Irá como el resto, como formulario servidor 7, y si lo pruebas en el navegador verás como, si no marcas ninguno, pondrá sin elección, o lo que pusimos ayer, lo que escribimos en el string, y si eliges cada uno de ellos aparecerá una S o una N después de la indicación. Pues ahora sí, ya terminar este largo video tutorial, vamos a ver cómo redireccionar a una nueva página. Hasta ahora, siempre que enviamos el formulario, vuelve otra vez a aparecer con un mensaje arriba indicando que se ha enviado correctamente. Pero en la mayoría de las ocasiones queremos que vaya a una nueva página. Veamos cómo modificar el código para que se nos abra una página nueva. Para hacerlo, creamos una página. Voy a llamar, por ejemplo, gracias PHP, y incluye pues lo que queramos. Aquí simplemente va a poner esto, pero podría ser cualquier página. Y lo que tenemos que cambiar es el código que aparece en envío de email. Aquí en el condicional, si el email es enviado, tenemos que modificarlo. Como va a ir a otra página, ya no será necesario, simplemente tendremos que salir de la aplicación. Cambiamos este trozo e incluimos con header, aquí lo vemos, location, y la ruta completa a donde se encuentre el archivo. Y posteriormente, para salir, usamos exit. Simplemente con esto irá también como formulario servidor 8. Y si lo probamos, ya lo cubrí todo para no perder tiempo, simplemente ahora al enviar, en lugar de aparecer
el formulario nos aparece la página a la que redirecciona. Ya digo, largo ha quedado este video tutorial, así que nada más, nos despedimos, seguiremos con cosas espero que interesantes muy pronto. Nos vemos.